Aunque ha acabado la evacuación para los vecinos desalojados en La Palma, pocos se atreven a volver de forma inmediata. Falta agua, electricidad y sobre todo queda por retirar la enorme cantidad de ceniza. La viña es uno de los principales cultivos de la zona y con la esperanza de verlos reverdecer poco a poco hemos acompañado a la dueña de una de las mayores bodegas de la zona, que ha regresado por primera vez desde la erupción. Ha tenido suerte, aunque le espera muchísimo trabajo, igual que al resto de vecinos, donde la maquinaria pesada es imprescindible para retirar las enormes cantidades de ceniza. Puede que aún se tarde un tiempo en que esta zona recupere la vida tal y como era antes de volcán, pero mientras tanto podemos brindar por la recuperación. ¿Qué tal? Buenas tardes. La acción de las vacunas ayudan a que la variante Omicron sea menos letal, pero los contagios son tantos que las muertes aumentan en todo el mundo. El COVID se está cebando en estos días, especialmente con Reino Unido y Estados Unidos, pero hasta este momento Europa ha aportado más de la mitad de muertes de toda la sexta ola a nivel mundial. No podemos perder el respeto a un virus que sigue matando a muchísimas personas. En Canarias, por lo pronto, aumentan las restricciones. El Gobierno anuncia el aumento de las restricciones hasta el nivel 4 en Gran Canaria y La Palma ante el preocupante aumento de los contagios, en una semana que ha colocado a nuestro archipiélago a la cabeza de mortandad por COVID respecto a otras comunidades autónomas, solo durante esta semana. Mucho peor es la situación en Reino Unido, donde han reportado la mayor cantidad de muertes por COVID desde febrero del año pasado. En Estados Unidos ya casi rozan el 1.000.000 de fallecidos. Al mismo tiempo sigue la vacunación masiva, aunque la OMS descarta una tercera dosis para los jóvenes sanos. Y otra noticia importante para los jóvenes que vivan de alquiler es que entra en vigor el decreto de ayudas que les va a permitir recibir una ayuda de hasta 250 euros. Claro que con condiciones que limitan bastante a quienes se puedan acoger. La principal es que la renta mensual a pagar no supere los 600 euros al mes. Esto es algo difícil en las grandes ciudades. Enseguida les contamos quiénes pueden pedir la ayuda y cuáles son los requisitos. Así que estén bien atentos. Bueno, y vamos a ver la situación en la isla de Tonga. Esta es la erupción del volcán, una explosión que ha estremecido a todo el mundo, literalmente, en buena parte del planeta. Y también hemos podido ver lo que era antes la isla y lo que queda después, pues apenas esas dos peñas en ese lugar. Pero Tonga es realmente un archipiélago en medio del Pacífico con un futuro incierto. Está lejos del continente, pero sus efectos están llegando hasta las playas de Perú y Chile, donde esta marea negra de ceniza y petróleo creen que es consecuencia precisamente de ese volcán. Y eso que están a más de 3.000 kilómetros de distancia, ahí están notando sus efectos. Hoy trataremos de situar en el mapa este pequeño reino de Tonga, quizá el más pequeño del mundo con esta categoría. Pero vamos a comenzar con las cifras del COVID en las islas que han llevado al Gobierno a adelantar el sábado las nuevas medidas de restricción para Gran Canaria y La Palma. Miguel, ¿cómo se encuentra el resto? Sí, vamos a hacer un repaso por ese semáforo epidemiológico del Gobierno de Canarias. En nivel 2 se encuentran El Hierro y La Gomera. Significa que la hostelería podrá estar abierta hasta las 2 de la madrugada. El aforo en el exterior es de un 75%, en el interior de un 50% y las reuniones pueden llegar a 8 personas. El siguiente nivel, el nivel 3, en este nivel se encuentran Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En este nivel 2, la hostelería tendrá que cerrar a la 1 de la madrugada. El aforo en el exterior será del 50%, en el interior de un 33% y las reuniones serán de 6 personas. En el último nivel, en el nivel 4, en el que entrarán el próximo sábado Gran Canaria, La Palma, también está Tenerife. En este nivel la hostelería deberá cerrar a las 12 de la madrugada. El aforo en el exterior será del 33%, en el interior de un 25% y las reuniones no podrán superar las 6 personas. Por cierto, noticia de última hora, el Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias ampliar la petición del pasaporte COVID hasta el próximo 24 de febrero.
efectivamente, porque el 24 de enero terminaba esa posibilidad. A nivel nacional parece que se confirma la tendencia de los últimos días. Podríamos estar muy cerca del pico de esta sexta ola, Miguel. Sí, el Ministerio de Sanidad ha notificado en esta última jornada más de 94.000 nuevos contagios, pero hay que puntualizar que la región de Murcia no ha podido otorgar los datos de este último día. En cuanto a fallecidos, sigue siendo bastante alta la cifra de fallecidos en la última jornada. Más de 284 personas han perdido la vida por la COVID-19. La incidencia acumulada, es buena noticia del día, es que baja 91 puntos y se sitúa en 3.306 casos por 100.000 habitantes. La ocupación en las unidades de críticos a nivel nacional supera el 23% y las camas hospitalarias un 15%. Eso en cuanto al Ministerio de Sanidad, pero la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias también ha actualizado los datos en esta última jornada y notifica 1.549 contagios, 5 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 2.903 casos por 100.000 habitantes. También sigue subiendo la ocupación en las unidades de críticos, que ya supera ese 23%, y las camas hospitalarias un 18%. Para intentar frenar las hospitalizaciones y los ingresos en UCI, los expertos siguen insistiendo en la necesidad de vacunar más de un año después. Y con la campaña de la tercera dosis, Miguel, ¿qué población tiene ya la pauta completa? Sí, más de un 90% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa. Un 45% de los menores de entre 5 a 11 años ya ha recibido al menos una dosis y un 37,5% ya ha recibido esa tercera dosis de refuerzo. Tanto el Ministerio de Sanidad como las instituciones internacionales siguen insistiendo que es necesario seguir vacunando a la población para conseguir frenar la expansión de la COVID-19. Mientras el 60% de la población mundial tiene una dosis, en regiones como en África solo el 7% tiene la pauta completa. En otros se avanza en la dosis de recuerdo o incluso la cuarta vacuna. Y para generar una mayor equidad se creó COVAX, una iniciativa que ha entregado más de 1.000 millones de vacunas. Las últimas 2,2 millones enviadas por España a refugiados afganos en Irán. Ante la expansión de Omicron, muchos países han comenzado a inocular la tercera dosis de recuerdo. La Organización Mundial de la Salud considera que los niños y adolescentes no la necesitan. El objetivo es proteger a los más vulnerables, proteger a quienes corren el mayor riesgo de sufrir enfermedades graves y morir. Esas son nuestras poblaciones de edad avanzada, los inmunodeprimidos, las personas con afecciones, pero también los trabajadores de la salud, porque los trabajadores se infectan, pueden estar enfermos y no queremos que se enfermen gravemente, así que reservemos refuerzos para esa población. Por su parte, la Agencia del Medicamento Europeo ha publicado un informe sobre la vacunación en embarazadas. Asegura que no existe riesgo para ellas y sus bebés tras realizar un estudio en más de 65.000 mujeres. Los resultados muestran que las vacunas contra la COVID-19 son tan eficaces para reducir el riesgo de hospitalización y muertes en mujeres embarazadas como en las no embarazadas. Solo efectos secundarios leves o moderados que coinciden con los observados en la población general. La EMA se suma a la Organización Mundial de la Salud en desaconsejar la cuarta dosis. Ha pedido a las farmacéuticas que trabajen en un rediseño de las fórmulas aprobadas que sean eficaces ante las nuevas variantes. Vacunas para frenar la expansión del COVID-19 a nivel mundial. En las últimas semanas Omicron ha disparado los contagios y esta variante ya supone el 72% de los casos en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, Miguel, ha publicado su informe semanal con datos preocupantes. Sí, este organismo internacional asegura que en esta última semana, la semana del 10 al 16 de enero, han subido los contagios un 20% a nivel mundial y se han notificado más de 18 millones de infecciones en todo el mundo. Pero la cifra más dura siguen siendo las víctimas mortales. Después de semanas con caídas en todo el mundo, es la primera semana que suben los fallecimientos. Un 4% han perdido la vida por la COVID-19 en esta última semana, más de 45.000 personas. Europa sigue sucumbiendo ante la variante Omicron. Reino Unido reporta 438 nuevas muertes por COVID-19, la cifra más alta en un día desde febrero del año pasado. Un dato que llega cuando el gobierno de Boris Johnson planea eliminar todas las restricciones contra el COVID a partir de finales de enero.
Francia registra casi medio millón de nuevas infecciones por coronavirus, el recuento más alto desde el comienzo de la pandemia, al igual que Italia y Portugal, que también marcan cifras récord. Brasil, uno de los países más castigados por el COVID-19 en el mundo, registra en las últimas 24 horas más de 137.000 nuevos contagios, el segundo mayor número de casos para un día desde que estalló la crisis sanitaria. Un nuevo récord en contagios diarios obliga a Japón a declarar el estado de cuasi emergencia. Se amplían las restricciones en Tokio y en otras 12 regiones ante la rápida propagación de la variante Omicron en un país que registra unos 40.000 positivos en las últimas horas. Vengan a Australia, anima el primer ministro australiano. Y es que ante la avalancha de bajas laborales generada por las infecciones, el gobierno regala los visados de vacaciones y trabajo a los mochileros para cubrir la preocupante escasez de mano de obra. Bueno, esto es Hong Kong. Allí más de 2.000 hámsters, 2.000 mascotas han sido sacrificados tras detectar un brote de COVID en esta especie. Técnicos de sanidad han recorrido estos completamente protegidos de EPIs, varios establecimientos de la ciudad en busca de esta especie. El gobierno chino ha paralizado las importaciones y ventas de esta mascota tan popular. También ha ordenado el cierre de varias tiendas. Los expertos aseguran que se ha hecho por prevención, ya que la transmisión de mascotas a humanos no se produce. En todo caso, piden calma y que no se abandonen ahora estos animales por cualquier miedo. Bueno, ante una variante tan contagiosa como está siendo esta, resulta fundamental la vacuna, pero hay matices en torno a la estrategia vacunal que conviene repasar en esta cascada de noticias a la que nos enfrentamos a diario. Para empezar, la Organización Mundial de la Salud, lo han escuchado, se ha pronunciado sobre la tercera dosis en jóvenes y por lo pronto no lo ve necesaria para los más jóvenes siempre que estén sanos. Amos García Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Roberto, que hay un placer estar con ustedes. Placer es nuestro. ¿Por qué no? ¿Por qué los jóvenes no con esta tercera dosis de refuerzo? Yo creo que hay que entender que cuando la Organización Mundial de la Salud habla pensando en Burundi, en Dinamarca, en Estados Unidos y en Guinea-Conakry. Tiene una visión global del problema. Y de esa perspectiva es lógico, es más que razonable que entienda que hay un déficit importante entre países ricos y países pobres que hay que solucionar de alguna manera. Es incorrecta la administración de esa tercera dosis en población de entre 18 a 40 años en nuestro país. Desde un punto de vista individual, puede debatirse esa posibilidad. Desde un punto de vista colectivo, en un contexto de amplia circulación de la variante Omicron, que por cierto, con 2 dosis de vacuna no es suficiente para estar bien protegido, sí que puede tener un sentido. El problema es el que plantea OMS, que estamos poniendo estas dosis en países desarrollados, pero estamos dejando sin vacunar a los ciudadanos de los países en vías de desarrollo. Pero no es solo ahora, la OMS, también los inmunólogos en todo el país están advirtiendo de poner las dosis sin el espacio suficiente entre ellas y, por supuesto, sin el espacio suficiente también desde que se haya pasado la enfermedad, que en su opinión es corto. Sí, no, indudablemente lo que hay que entender es que las dosis se tienen que administrar en función de la evidencia científica disponible. Y no podemos salir de esa evidencia científica. Yo creo que los espacios que se han estado trabajando en nuestro país son los adecuados porque se fundamentan en eso, la evidencia científica disponible. Lógicamente hay que entender que una cosa es cumplimentar la tercera dosis, que es una indicación global en Europa y en Estados Unidos. Todos los países europeos, prácticamente todos los países desarrollados están recomendando a población mayor de 18 años esa tercera dosis. Otro debate completamente diferente con el que yo estoy plenamente en concordancia con lo que está definiendo OMS es la posibilidad de la cuarta dosis. En estos momentos me parece un debate absolutamente estéril e inadecuado. Por 2 cuestiones muy simples, porque no hay ninguna evidencia científica que en estos momentos esté aconsejando esa cuarta dosis, y en segundo lugar porque ni siquiera los órganos reguladores del medicamento tienen establecida esa pauta de administración de las vacunas frente al COVID. Tienen establecida una pauta de 3 dosis a partir de los 18 años y en crío de una vacuna entre 5 y 12 años. Por lo tanto, hablar ahora de una cuarta dosis es absolutamente salirnos del tiesto. Lo que hay que hablar
el objetivo fundamental del debate debe ser, hay que completar la vacunación en aquellas personas que todavía tienen dudas de acceder a la misma, y hay que completar las dosis de refuerzo en aquellas personas que todavía tienen que recibirla. ¿Está de acuerdo en lo que hemos oído algún epidemiólogo estos días, en que Omicron está sirviendo como una vacuna masiva y gratuita frente al virus? Ojalá sea así, ojalá sea así. Vamos a esperar a ver que acabe esta sexta ola y a ver cuál es el escenario futuro que se nos plantea después de que prácticamente más de la mitad y posiblemente mucho más de la mitad de la ciudadanía haya resultado afectada por esta variante. Es cierto que hay algunos aspectos que pueden invitar a una cierta reflexión en el sentido de que podemos llegar a un punto de inflexión importante en la lucha contra la pandemia. Estos tres elementos son, en primer lugar, los virus respiratorios conforme avanzan en el tiempo suelen ir perdiendo gravedad en las formas clínicas en las que infectan a los humanos, suelen ir haciéndose más leves. Básicamente porque hay que entender que, lógicamente, al virus le interesa seguir viviendo y por lo tanto no le interesa que al huésped, que somos los humanos, fallezcamos. Por otro lado, la gran exposición que ha habido a la variante Omicron está generando una inmunidad natural muy importante, que unida a la inmunidad adquirida que estamos consiguiendo con la vacuna, pues nos genera un escenario que puede ser francamente favorable en el futuro. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo acaba. Hay indicadores que pueden ir en ese sentido, pero yo, conociendo el comportamiento tan irregular, tan tremendo que ha tenido el COVID, yo trataría fundamentalmente de ser prudente. Dice usted que una cuarta dosis ahora mismo no se plantea. Bueno, de hecho, Chile e Israel, que han iniciado esa vacunación de cuarta dosis, dice que no protege frente al Omicron, pero al mismo tiempo los laboratorios, los principales, Pfizer, Moderna, anuncian que en marzo van a tener lista una vacuna que ahora mismo pueda luchar contra todas las variantes. ¿Sería conveniente pautarla en ese caso? Yo creo que con las vacunas que tenemos en estos momentos y en el contexto de cómo se está desarrollando la circulación de la variante Omicron, vamos bien, vamos bien. Lo que tenemos que hacer es aumentar las coberturas vacunales frente a esta enfermedad. Y en su momento, si es necesario, ya veremos lo que indica la evidencia científica, si es necesario en el futuro dar dosis de recuerdo, lo ideal sería seguir el consejo que ha hecho la Agencia Europea del Medicamento y es consolidar que el espacio de administración de las nuevas vacunas, la calidad, la forma, la tecnología de las nuevas vacunas esté adaptada a la posibilidad de aparición de diferentes variantes. Por último, se ha aumentado el nivel de restricción en 2 de las islas por el elevadísimo número de contagios que estamos sufriendo. ¿Crees que va a pasar como en Sudáfrica, que ante un acelerón de contagios después va a haber una bajada muy pronunciada en el número de estos? Ojalá sea así. Yo creo que ahora no estamos en condiciones de poder afirmar que eso va a ser así. Ojalá sea así. Lo que sí es cierto es que en algunos países el proceso se ha gestionado de esa manera, ha ocurrido de esa manera. Tras llegar al pico ha habido un descenso tremendamente rápido. Vamos a ver si eso se consolida en nuestro país. Hay por lo menos algunos signos e indicadores de que podemos estar llegando a esa meseta o a ese pico. Fundamentalmente 2. El hecho de que la velocidad de ascenso en el número de casos se haya ralentizado, ha habido como una cierta ralentización en cuanto a los nuevos casos, a pesar de que seguimos en valores muy altos. Y en segundo lugar, porque ayer por primera vez hubo un descenso global en el número de casos con respecto al que habitualmente estábamos teniendo. Esos son 2 indicadores que nos pueden indicar o ser indicativos de que podemos estar avanzando hacia llegar a esa meseta que algunos situábamos posiblemente en el contexto de finales de enero. Vamos a ver, ojalá sea así el proceso y ojalá ocurra eso. Venga, pues ojalá nos hacemos eco también de ese deseo. Amos, gracias un día más por atendernos. Nada, muchísimas gracias a ustedes, ha sido como siempre un placer. Un placer. Bueno, y con la esperanza de recuperar la economía de las islas tras el azote del COVID, Canarias acude a la Feria de Turismo Fitur en Madrid. Esta mañana, Elena Arbelo, se inauguraba el pabellón del archipiélago en el que se espera 62.000 visitantes.
Sí, aquí en el pabellón número 9 se encuentran todos los stands de las Islas Canarias. El principal objetivo es la recuperación económica, pero también mostrar que Canarias quiere un turismo con sostenibilidad y seguridad. Con nosotros se encuentra Ana Ugarte, que es directora comercial y de marketing. Hola, Ane. Hola, muy buenos días a todos los oyentes y los que nos están viendo desde Canarias. ¿Qué podemos encontrar en los stands que hay de Canarias? Pues estamos encontrando este año un Fitur mucho más sostenible y digital que nunca. La propuesta de las Islas Canarias, por supuesto, va en esa línea. Y yo creo que este año hemos puesto, como se dice, la alfombra roja para acoger a ese visitante, tanto nacional como internacional, que tenemos en las islas. ¿Qué oportunidades ofrece a los empresarios venir a unos eventos como Fitur? Pues es una oportunidad única porque es un contacto directo con todo lo que son nuestros partners, nos da la oportunidad también a sí mismo de poder buscar empresas tecnológicas que nos ayuden en todos los desarrollos a todos los hoteleros, por ejemplo, y es un buen momento para calibrar lo que nos espera en este año, ponernos un poquito al día de cómo está la situación de los mercados y sobre todo siempre es estrechar relaciones porque al final nuestro negocio es un negocio de personas y de emociones. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro para el turismo en Canarias? Pues después de 2 años prácticamente que han sido lógicamente bastante duros para todo el mundo, yo creo que lo peor ya se ha dejado atrás. Desde luego yo esta mañana he visto hay un optimismo tremendo por parte de los mercados, ya las restricciones se están levantando y yo creo que esa ansiada recuperación va a ir tomando forma a lo largo del año. El punto clave será el verano, donde nos mediremos con otros destinos. Pero hay una demanda contenida, sobre todo por parte de algunos mercados del este, que está ahí y yo creo que se va a materializar. Yo soy tremendamente optimista y eso es lo que he percibido esta mañana. Perfecto, pues muchas gracias, Ane. Gracias a vosotros. Como ven, el principal objetivo es la recuperación económica en Canarias, que busca nuevas oportunidades en eventos como Fitur, que abre sus puertas hasta el próximo domingo. Bueno, y hay conmoción también en la localidad valenciana de Moncada. Un incendio en una residencia de mayores ha provocado 6 fallecidos y 15 personas hospitalizadas, la mayoría por intoxicación por humo. Sofía Riego, todo apunta a un cortocircuito como origen del incendio. Así es, son las primeras hipótesis extraoficiales, aunque la Guardia Civil ha continuado toda la mañana con las investigaciones y no descarta ninguna línea de investigación. Los bomberos recibieron el aviso a las 11:30 de la noche y cuando llegaron aquí se encontraron con que el fuego estaba en la zona donde vivían la mayor parte de los muy dependientes, de personas encamadas, y tuvieron que sacarlos, evacuarlos de esta residencia con una cadena humana entre bomberos, Guardia Civil, personal sanitario de esta residencia e incluso policía local de este municipio y los colindantes. Como has dicho, han sido 6 las personas sobre las que hemos de lamentar el fallecimiento, pero otras 15 continúan hospitalizadas. En esta residencia continúan viviendo unas 40 personas y durante toda la mañana han venido familiares para interesarse por su estado. Los protocolos, según nos han comentado fuentes externas también a la investigación, han funcionado perfectamente. De lo contrario, tendríamos que estar lamentando una tragedia mucho mayor. 11 de la noche, 81 personas de edad avanzada y llamas que se propagan con rapidez. Fue la combinación perfecta para la desgracia. La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó una tragedia mayor. Cuando llegamos el fuego estaba muy desarrollado y nos encontramos con muchas personas pidiendo ayuda y socorro. Estaban atrapados por el humo. La Guardia Civil investiga los hechos, pero al parecer todo apunta a un cortocircuito. ¿Se confirma el cortocircuito? Bueno, es que eso es lo que está estudiando en estos momentos la Guardia Civil. Está en estos momentos, hemos estado hablando con ellos, están trabajando y bueno, determinarán, esperamos que durante el día de hoy, las causas. 6 fallecidos y 15 personas hospitalizadas, 3 de ellas graves y 2 con pronóstico reservado. Es el saldo de la tragedia. El resto de residentes ya han sido trasladados a otras residencias cercanas. Bueno, nos queda tiempo para hablar de las ayudas al alquiler que entran en vigor y también de esa erupción enorme en la isla de Tonga. Vamos a situarla en el mapa dentro de un momento.
2 minutos para las 2 de la tarde. Noticia importante para los más jóvenes. Se ha aprobado en el Consejo de Ministros esa ayuda al alquiler para los más jóvenes. Es sin duda un balón de oxígeno para muchos de ellos, que podrían ver cómo se ayuda a rebajar la mensualidad de la vivienda, siempre que se cumplan unos requisitos. Vamos a ver cuáles son. Lorena de Cobos. Así es, este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva prestación, una nueva ayuda que estará destinada al pago del alquiler. Se trata del bono joven de alquiler. No todo el mundo podrá acceder a ella, Roberto. Los requisitos son los siguientes. No se podrá tener más de 35 años. Habrá que acreditar que la prestación que se recibe, la renta que se recibe, es a través de un puesto de trabajo. Y además esa renta no podrá superar los 24.318 euros anuales. Eso es un dato importante. Además, hay que acreditar que se vive en régimen de alquiler y que estamos empadronados en ese mismo domicilio. Bueno, ¿y a cuánto el perejil, Lorena? O sea, ¿cuánto podemos llegar a recibir como ayuda? Pues como máximo se podrán recibir 250 euros al mes. Hay que demostrar que ese dinero será para pagar la renta, para pagar el alquiler. Eso sí, el precio de la vivienda será el que marque el tope del bono. Por ejemplo, si una casa, una vivienda, cuesta 200 euros al mes, el bono será de 200 euros al mes. O sea que no puede superar en todo caso la prestación lo que uno esté pagando por alquiler en la vivienda. Y me imagino que habrá también unas incompatibilidades, unos límites, ¿no? Efectivamente, la casa, el domicilio, no podrá costar más de 600 euros al mes, aunque cada comunidad autónoma podrá aumentar esa ayuda, podrá incrementarla como tope hasta los 900 euros al mes. Pero es importante destacar que estamos ante un bono que es una ayuda estatal. El resto serán ayudas locales, ayudas de cada comunidad autónoma. Serán incompatibles con las de las regiones, eso sí, compatibles con otras ayudas que pueda dar el Estado. Bueno, y que además se pueden pedir desde ya, Lorena, con efecto retroactivo, o sea que hay que tenerlo en cuenta también. Efectivamente, retroactivo con fecha del 1 de enero, el pasado 1 de enero. Hay que estar muy pendientes a que salgan esas solicitudes que se tramitarán, como dije, a través de cada comunidad autónoma. Muy bien, pues ya lo saben, sobre todo los más jóvenes, hasta los 35 años pueden pedir esta prestación del gobierno. Infórmense bien porque puede servir de ayuda. Pero noticia de última hora que tiene que ver en esta ocasión con la comparecencia tensa que está llevando a cabo el primer ministro británico en el Parlamento a cuenta del Partygate. Miguel, se enfrenta a una posible moción de censura, nada menos. Sí, una moción de censura que podría salir adelante en los próximos días después de que un miembro de su propio partido anuncie que va a votar junto con los laboristas que Boris Johnson deje de ser el primer ministro. Por cierto, también Boris Johnson en esta comparecencia en el Parlamento británico ha anunciado que continúa con ese plan B y elimina la obligatoriedad de las mascarillas en clases, en transporte públicos, en cines y teatros a partir del 27 de enero. Boris Johnson también ha dicho que va a eliminar esta obligatoriedad de las vacunas al 100% en muchos más sitios próximamente. Además, recomienda que ya no sea necesario el teletrabajo debido a la estabilización de las hospitalizaciones, según dice el primer ministro en los últimos días. Bueno, pues así está la situación, de inestabilidad política en el Reino Unido, pero mucho peor la encontramos en el este de Europa con la amenaza de la invasión rusa en Ucrania, tal y como ocurrió con Crimea. Se están dando los mismos pasos y esta invasión militar parece cada vez más cerca. Desde Europa se exige una vez más a Vladimir Putin la desescalada en la frontera, pero parece que las intenciones de Rusia no pasan por relajar la tensión. Ante esta amenaza, el Reino Unido mismo ya ha enviado tropas y armamento. Canadá suma su apoyo al gobierno ucraniano. Occidente redobla los esfuerzos diplomáticos para evitar el conflicto. La Alianza Atlántica tiende una nueva mano a Rusia y Washington alerta de que el ataque puede suceder en cualquier momento. Ahora estamos en una etapa en la que Rusia podría en cualquier momento lanzar un ataque contra Ucrania. Diría que es más duro de lo que nosotros hemos sido. En un último intento, la diplomacia trata de frenar las intenciones rusas. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha viajado hasta Kiev y en la misma capital otro encuentro estratégico. Canadá ha confirmado su apoyo ante una posible ofensiva rusa. Necesitamos asegurarnos de que el mensaje sea claro. La acumulación militar de Rusia en torno a Ucrania es inaceptable. Rusia es el agresor y nos aseguraremos de estar hombro con hombro con Ucrania.
Y nuestra conversación con Melanie confirma que actuamos como un frente diplomático unido y juntos movilizamos el apoyo internacional para Ucrania en esta difícil situación. La situación está bajo control. Les pido a todos que no entren en pánico. El ejército ruso no se mueve y continúa desplegándose en la frontera. Aseguran que se trata de ejercicios tácticos. Simulacro o no, lo cierto es que ya se confirma la presencia de 100.000 soldados rusos, además de 60 batallones procedentes de grupos separatistas de Crimea. Bueno, miramos hacia Venezuela, donde el movimiento venezolano por el revocatorio ha solicitado un referéndum para revocar en el cargo a Nicolás Maduro, que fue elegido en unos comicios presidenciales adelantados en mayo de 2018. Tiene mandato hasta 2025. Lo curioso es que no le han dicho que no a esa petición por el momento. La Constitución venezolana recoge que todos los cargos de elección popular pueden ser revocados una vez supere la mitad del periodo de mandato por el que ha sido elegido. Adriana Núñez nos informa desde Caracas. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aprobó 3 solicitudes para iniciar los pasos para una eventual activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Para aprobar una solicitud de referendo es necesario reunir las firmas del 20% de los inscritos en el registro electoral. El mecanismo de referendo en Venezuela es posible pedirlo cuando el gobernante cumple la mitad de su mandato y en el caso de Maduro es este año 2022 cuando cumple 3 años en el poder tras ser reelecto en 2018 en unos cuestionados comicios. En 2016 ya la oposición intentó iniciar de manera unitaria un proceso de revocatorio contra Maduro, pero en ese momento el Consejo Nacional Electoral paralizó la recolección de las firmas después de que tribunales regionales argumentaran fraude en la recolección de estas rúbricas. Sin embargo, esta nueva propuesta para revocar a Maduro no ha sido presentada por la coalición opositora en unidad que acompaña al presidente interino Juan Guaidó. Sus principales impulsores son pequeños grupos de políticos de la sociedad civil y de considerados disidentes del chavismo. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y otra persona, otro cargo que cobra protagonismo, esta vez en Colombia, el próximo mes de marzo, la que fuera rehén de las FARC durante más de 6 años, Ingrid Betancourt, se presentará a las primarias en la consulta de la coalición Centro Esperanza para ser candidata presidencial. Lo va a hacer por segunda vez. Ya en febrero de 2002, Betancourt, que era entonces candidata por el Partido Verde Oxígeno, fue secuestrada por la guerrilla de las FARC cuando visitaba la antigua zona de distensión establecida para los diálogos de paz en San Vicente de Caguán. Ahora retoma su carrera política para luchar por la paz, dice, y contra la corrupción de su país, de Colombia. Bueno, y esta que ven ustedes es la eurodiputada popular Roberta Metsola, que ha sido la elegida para presidir el Parlamento Europeo. Se impuso en la primera ronda de votaciones a la española Sira Rego y a la sueca Alice Kunde. Metsola tiene 43 años, se convierte en la presidenta más joven de la institución, es conservadora y siempre se ha manifestado en contra del aborto y del matrimonio homosexual. Es la tercera mujer en ocupar este cargo. La eurodiputada de origen maltés ocupará la presidencia en esta segunda etapa de la legislatura comunitaria hasta 2024. Bueno, camino hacia la sostenibilidad. Les vamos a hablar de una iniciativa que intenta medir la huella de carbono que dejamos con la acción humana. Nos referimos al software de Grimco. Además de la huella de carbono, esta tecnología permite calcular otros indicadores ambientales de cualquier negocio con solo subir las facturas eléctricas. Hablamos con uno de sus impulsores, el canario Jorge Portillo, que es CEO de Grimco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, y además felicidades porque su startup ha sido reconocida como una de las más pujantes, ¿no? Sí, así es. La verdad es que estamos teniendo muchos reconocimientos que la verdad es que se agradecen, ¿no? Después del gran trabajo que estamos haciendo, arduo trabajo incansable para facilitarle a las empresas su camino hacia la sostenibilidad. Bueno, ¿y cómo lo hacen? ¿En qué consiste su labor? ¿Cuál es su trabajo?
Pues hemos desarrollado un software que, como bien decías, no hace falta introducir los datos a mano, sino que simplemente arrastrando, subiendo la factura, redireccionando las facturas a un buzón de correo electrónico, nuestro software es capaz de capturar automáticamente todos los datos necesarios para el cálculo de la huella de carbono y la huella ambiental de las empresas, de cualquier sector y de cualquier tamaño, ¿no? De esa forma facilitamos que sea un proceso mucho más automático, eficiente, trazable y calculamos directamente la huella de carbono, ¿no? La empresa no tiene que hacer nada más, con lo cual es muy sencillo. Facilitamos a las empresas ese empezar a dar pasos o profesionalizar el Departamento de Sostenibilidad, Medio Ambiente y que los departamentos de Medio Ambiente se dediquen a lo importante, que es tratar de reducir el impacto ambiental y no calcularlo. O sea, las empresas saben que contaminan, sospechan que contaminan. Bueno, todos dejamos una huella de carbono al fin y al cabo. Entendemos que la actividad de determinadas empresas más. Y usted, de algunas maneras, ustedes les vienen a decir cuánto contaminan. Así es. El primer paso para mejorar es medir y nosotros se lo facilitamos a las empresas para que hagan una gestión facilitarles hacer una gestión ambiental activa de tal forma que ellos, mediante el uso de nuestro software, pues de una forma recurrente pueden ir haciendo seguimiento de los objetivos que se marquen, ¿no? Porque, como decimos, ¿no? Al final, para mejorar, el primer paso es medir, ¿no? Parece muy sencillo, la verdad es que llama la atención. ¿De verdad solo con poner una fotografía de la factura o ponerlo en la app ya puede saber si una empresa contamina más de la cuenta, por ejemplo? Así es. De hecho, simplemente, como digo, subir la factura a nuestro software y el software se encarga del resto. Capturamos todos los datos automáticos para calcular esa huella ambiental y esa huella de carbono, que incluso nuestro software después te permite, pues, por ejemplo, descargarte los informes necesarios para registrar la huella de carbono en el ministerio o reportar a terceros, ¿no? Bueno, pero sí, así de fácil es. Eso es cómo hemos puesto la digitalización y la tecnología, la innovación al servicio de la gestión ambiental de las empresas. Llama la atención. Jorge, ¿qué pasaría si uno de nosotros utilizase con nuestra propia factura de casa, a ver si le estoy dando una idea, esa aplicación? Bueno, a día de hoy estamos enfocados a empresas, como decía, de cualquier tamaño, cualquier sector, pero bueno, la verdad es que las facturas de electricidad que llegan a las empresas son muy parecidas a las que nos llegan a casa, o sea que es perfectamente viable. Bueno, pues estaría bien en un momento dado hacerlo. ¿Crees que somos conscientes? Sí. La clientela que usted está teniendo en este sentido respecto a las empresas, que no sé si son españolas en su mayoría, ¿son conscientes cada vez más de este concepto, por ejemplo, de la huella del carbono, que es relativamente nuevo? Son conscientes, hay evidentemente grandes corporaciones que ya llevan trabajando mucho en estos temas, pero la realidad es que, para que te hagas una idea, nosotros venimos los socios fundadores de grandes corporaciones y esto se viene haciendo como la contabilidad de la empresa hace 30 años. Es un proceso manual en el que el contable pues metía en hojas de cálculo pues la contabilidad de la administración de la empresa. A día de hoy la contabilidad ambiental se hace de una forma muy parecida. Claro. Nosotros le ayudamos a que ese proceso pues a enseñarle blanco sobre negro, oye, ¿cuál es tu situación actual? ¿Cuál es la situación actual de tu empresa el año pasado? ¿Cuál es la tendencia? Con lo cual, esto está ayudando a que las empresas cada vez más, por temas de regulación, de financiación, de sensibilización, hacen que cada vez más empresas se pongan las pilas en estos temas y sean más conscientes de cuál es su impacto ambiental. Pilas sostenibles, pilas sostenibles, ¿eh? Exacto, sí. Pilas sostenibles que no falten. ¿En qué puede una empresa media de su clientela, en qué puede estar a lo mejor fallando más o contaminando más, pudiendo hacerlo menos? Bueno, depende mucho del sector.
¿vale? Al final, dependiendo en función del sector de actividad en el que trabajes, pues no es lo mismo trabajar en logística o en transporte, donde evidentemente la flota de vehículos es el punto de mayor contaminación, ¿no? Pero ahí precisamente se pueden intentar hacer inversiones progresivas para hacer un cambio de la flota de vehículos a unos más sostenibles, híbridos, eléctricos. Y bueno, ahora también estamos viendo cómo, pues por ejemplo, desde los fondos europeos se está intentando movilizar dinero para precisamente eso. Oye, vamos a intentar financiar la transición hacia una economía más sostenible y más verde, hay que financiarla. Al final, pues también ayudamos a las empresas pues a responder a todos estos indicadores KPIs, ya no solamente a empresas, sino también a destinos. Decir, oye, tenemos que mejorar, ¿no? Como digo, en función del tipo de empresa y la actividad, el impacto ambiental puede estar en un lado o en otro. De acuerdo, Jorge, pues nada, mucha suerte con esta iniciativa que les beneficia a ustedes como empresa, pero beneficia también a todas aquellas que están ayudando y a nosotros para contaminar menos. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, la imagen del volcán de Tonga, las imágenes de esta erupción, han estremecido literalmente en ocasiones a todo el planeta, pero probablemente a los canarios especialmente, por lo sensibilizados que estamos con lo que ha ocurrido hace muy poco tiempo en La Palma. Hablamos de la isla de Tonga, pero en realidad se trata de un archipiélago que recibe ese nombre. Vamos a situarlo en el mapa. Miren, nos tenemos que ir justo al otro extremo del planeta, en nuestras antípodas. Bueno, aquí está la isla de Tonga, la isla principal, o el archipiélago de Tonga, que es un reino, por cierto, probablemente el más pequeño de su categoría del planeta, dicen algunos. El volcán, concretamente, está a unos 60 kilómetros. Ahí lo ven, la isla de Unga Tonga, aunque esta isla, toda esta parte central, ya les adelanto que no existe. Solo quedan ya esos dos peñascos, las dos partes más altas. Han sido hundidos en el mar por ese volcán que hizo crecer también esa misma masa de tierra. Territorio más cercano que conozcamos nosotros, pues las Islas Fiji, a 750 kilómetros. Para llegar al continente australiano ya tendríamos que recorrer 3.500, pero aún tendríamos que recorrer muchísimos más kilómetros para llegar a la costa americana, a Perú y a Chile concretamente. Miren, 10.300 kilómetros, o sea que ese volcán está en medio del Pacífico, pero hasta aquí, hasta las costas peruanas, han llegado los efectos de la erupción tiñendo de negro muchas playas de la costa. La interrupción de las comunicaciones con el archipiélago de Tonga impide por el momento conocer realmente cuáles están siendo las consecuencias reales que ha dejado la erupción del volcán. La comunidad internacional se moviliza para hacer llegar la ayuda al reino de Tonga. Este buque de la Armada de Nueva Zelanda se dirige ya a la zona afectada con personal, equipos y suministros. Esta otra embarcación carga todo el agua potable que puede, además de transportar un helicóptero. Llevamos 250.000 litros de agua y después produciremos otros 70.000 cada día, asegura el capitán del buque. Cada vez que una nación del Pacífico nos ha pedido apoyo, siempre hemos dicho que sí. En cuanto a las comunicaciones lo permitan, preguntaremos al gobierno de Tonga qué necesitan, asegura el primer ministro de Australia, que también enviará suministros a la pequeña nación del Pacífico. Y a tenor del comunicado del gobierno de Tonga, las necesidades van a ser considerables. Pide urgentemente agua potable y describe la situación como un desastre sin precedentes. Por el momento ya se han confirmado 3 víctimas mortales, pero dada la devastación que muestran las imágenes aéreas, la cifra podría aumentar. En algunas islas todas las casas han quedado destruidas. Con las comunicaciones inoperativas por la ruptura de un cable de fibra óptica submarino, la información sobre la magnitud de la devastación es una incógnita. Y en la costa peruana siguen los titánicos trabajos para retirar el petróleo vertido al mar. Necesitamos que se declare en emergencia todo este sector para que pueda venir las Fuerzas Armadas y apoyarnos con su personal y con su maquinaria. El tsunami posterior a la erupción afectó al trasvase de crudo entre un barco y la refinería de La Pampilla. Ya hay al menos 4 kilómetros de litoral afectado. Bueno, tremenda esta situación. Y también los científicos han estado pendientes de un enorme asteroide de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro
que pasó este martes muy cerca de la Tierra, muy cerca en términos astronómicos. Por eso es relativo, porque lo ha hecho a una distancia de casi 2 millones de kilómetros, vaya, ahí al lado. Distancia suficiente para que lo hayamos podido ver sin peligro, ¿eh? Mírenlo, ahí está. Es un asteroide potencialmente peligroso debido a su tamaño y a que vuela o se mueve con relativa cercanía a la Tierra. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ha confirmado que el peso de este asteroide, se llama 1994 PS1, no ha implicado ningún peligro, el paso de este asteroide. Bueno, este asteroide, 1994 PS1, es muy conocido, ha sido estudiado durante décadas por la comunidad científica. Vamos a hablar sobre él con Javier Licandro, científico planetario. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, ya le podrían haber puesto un nombre al asteroide, ¿no? Con todo lo que lo llevan estudiando, porque parece la matrícula de un coche. Bueno, sí, los nombres usuales. De hecho, en cualquier momento le pondrán un nombre propio, digamos. Lleva un procedimiento, lleva cierto tiempo. Antes de ponerle un nombre propio, recibe un código, luego una numeración y finalmente se le asigna el nombre de algún nombre que puede ser en relación con alguna persona o... Es uno de esos asteroides que pasa con frecuencia por cerca de la Tierra, o vamos, frecuencia astronómica por lo menos. Sí, con frecuencia astronómica de algunos pocos años, sí, muy frecuentemente. Y 1,9 millones de kilómetros, casi 2 millones de kilómetros, es una distancia corta, también, astronómicamente hablando. Astronómicamente hablando, sí, estamos hablando de un objeto que pasa unas 5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, que es pequeñísima en términos astronómicos. Hay que ver que el Sol está a 150 millones de kilómetros, o sea, 2 millones es una fracción muy pequeña de la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero sí, que no es que nos pase rozando ni nada por el estilo, pasa cerca. Puede tener en algún futuro, en algunos siglos, algún pasaje incluso más cercano con la Tierra, pero de momento no hay ningún riesgo con que este objeto choque con nuestro planeta. Bueno, me deja más tranquilo porque siempre que hablamos de asteroides enseguida empezamos a hablar de la extinción de los dinosaurios y de todo esto, ¿no? Pero, ¿qué podría hacer que un asteroide como este de un kilómetro se desvíe? Bueno... Se acerque más a la Tierra, vaya. En el corto plazo, difícilmente nada lo haga desviarse para llegar a acercarse a la Tierra. Estamos hablando de procesos que pueden... de pequeños procesos que pueden durar muchísimos miles de años. Sí, que tengan en cuenta fuerzas que no sean exclusivamente la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Pero como decía antes, este es un objeto, este es de los objetos grandes, de lo que consideramos un destructor total. Tiene 1 kilómetro de diámetro aproximadamente. Si llegara a impactar con la Tierra, produciría un desastre a nivel global, probablemente extinguiría el 90 y pico % de las especies vivas en nuestro planeta. No es la primera vez que esto ocurre, ya sabemos que objetos de este tipo ya han impactado hace millones de años en nuestro planeta. Pero de momento a estos objetos, a los de 1 kilómetro, los tenemos prácticamente a todos monitorizados y no hay ninguno que nos preocupe. Que no vaya a llegar por lo menos cercano en el tiempo. Astronómicamente hablando estamos insistiendo porque las magnitudes aquellas... En generaciones, las próximas generaciones no hay ninguno que conozcamos y difícilmente hay alguno perdido por ahí actualmente en este rango de tamaños, ¿no? Porque son un objeto que les digo es grande y nosotros normalmente estudiamos objetos que tienen algunos decenas o algún centenar de metros. Este tiene 1 kilómetro, es bastante. Sí, a veces estamos viendo ahora, por ejemplo, imágenes de objetos mucho más pequeños, que estos evidentemente pues no se podrá hacer seguimiento de todos, me imagino, y que entran en la Tierra, estos bólidos, ¿no? que a veces entran y ahí los para la atmósfera. Pero ¿a partir de qué tamaño puede ser una destrucción notable la que provoque uno de estos artefactos? Bueno, lo de destrucción notable siempre depende del punto de vista, ¿no? Un objeto de 15 metros cayó en Chelyabinsk hace unos pocos años en la Siberia y produjo bastante destrucción y apenas tenía 15 metros de diámetro, ¿sí? Un bólido, que es lo que normalmente vemos, que muchas veces dicen, cayó un meteorito y muestran las imágenes gracias a la red de seguimientos de bólidos y meteoritos que hay sobre todo en la península. Allí estamos hablando de objetos que tienen algunos
algunos centímetros de diámetro. Claro. Ni siquiera estamos hablando de un objeto de 1 metro. Un objeto de 1 metro es un objeto que ya puede al caer puede dejar un rastro considerable. Pero obviamente nos preocupa lo que pueda pasar si un objeto de 15, 20 metros impacta cerca de una región muy poblada, porque puede tener consecuencias importantes. Si hablamos de objetos ya más grandes, de decenas de metros o centenares de metros, ya estamos hablando de consecuencias que pueden tener no solo sobre amplias regiones de la Tierra, sino si cae donde probablemente caigas en el mar, claro. Somos 2/3 de agua, puede producir un tsunami muy importante y arrasar zonas de costa, puede tener consecuencias sobre el clima. Claro, la hay que cantidad de polvo y demás. Y si ya es más grande de 300 metros, ya la cosa tiene un impacto global muy importante que afectaría a nuestra civilización de una manera considerable. Tremendo. Y si es mayor, pues podría acabar con todos nosotros. Tremendo. Hombre, ese que cayó en Siberia, menos mal que cayó en Siberia, en una zona despoblada, ¿no? Porque... Bueno, no era tan despoblada. Chelyabinsk es una ciudad de algunos miles de habitantes y de hecho estuvieron 1.500 personas afectadas por la caída de este meteoroide. Ciertamente, cuando un objeto de estos cae, genera no es por las piedras que te caigan encima, sino que genera una onda de choque importante, una explosión importante en la baja atmósfera, que, por ejemplo, en ese caso se lastimó muchísima gente que salió a la ventana a mirar qué estaba pasando y la onda de impacto rompió cristales, la gente se lastimó, se cayeron techos y demás, ¿no? Pero porque aparte está todo el efecto del impacto a gran velocidad, una velocidad ultrasónica de un objeto de estas características. Era lo que más preocupaba a los de aquella aldea gala, Javier, de Asterix, que cayese el cielo sobre sus cabezas, ¿lo recuerdas? Efectivamente, efectivamente. A lo único que le tenían a Asterix y Obelix era que el cielo cayera sobre sus cabezas. Y ahora entendemos por qué. Estamos intentando monitorizar, seguir, conocer y plantearnos estrategias para ya sea disminuir los efectos del impacto de un objeto no muy grande que pueda tener en una región. Si nosotros podemos determinar con cierto tiempo que un objeto como el de Chelyabinsk va a caer allí, se puede alertar a la población, se puede incluso sacar a la gente de la zona, y si es mayor, bueno, se puede intentar estrategias. Seguramente si es más grande, los vamos a descubrir con más tiempo, y con más tiempo tendremos tiempo de actuar, salvo que no queramos mirar para arriba. No, sí, ahora hay películas que están de moda precisamente para no hacerlo, pero no, lo haremos, por lo menos aquí lo haremos, le atenderemos. Javier, seguro, si tiene algo que contar, le haré caso, seguro, le haremos caso. Gracias por atendernos, buenas tardes. A ustedes, hasta luego. Bueno, por cierto, que tenemos imágenes en directo, miren, del primer paseo espacial de 2022, pues es el que están llevando a cabo los astronautas de la Agencia Espacial Internacional ahora mismo, y que están pues llevando a cabo en la Estación Espacial Internacional. Ahí vemos imágenes de la NASA, ese primer paseo espacial de 2022, y lo están retransmitiendo en directo para todo el mundo. Y ya que estamos hablando de asteroides y del espacio, pues nos ha parecido una buena idea darnos un salto a esa estación para ver cómo llevan a cabo este paseo espacial. Miren, creo que estamos viendo además la perspectiva de la cámara de uno de los astronautas, una de las labores principales a la hora de llevar a cabo estos trabajos es engancharse bien, evitar el poder descolgarse. Eso llevan unos arneses y eso parece que es lo que está haciendo en estos momentos este miembro del equipo que está ofreciendo estas imágenes en directo, lo que es la tecnología, ¿no? Esta distancia y poder estar viendo perfectamente ahora lo que este astronauta está haciendo y cómo se está atando, a ver si podemos ver la perspectiva que nos da del espacio desde ese punto, que ahora están justo en las claves de seguridad. Ya les digo que son imágenes en directo, entonces no las podemos editar, pero bueno, podemos ver ahí, casi nos parece ver a la izquierda un poquito de la Tierra que nos encantaría ver.
cada cierto tiempo la misión realiza una serie de comprobaciones, de paseos espaciales también, de la propia estación y de las misiones científicas que están llevando a cabo. Y bueno, y esta es la primera que están llevando a cabo desde este año 2022. Bueno, ahí ven precisamente desde otra perspectiva cómo está esa estación en órbita y esa imagen de la Tierra justo debajo. Bueno, preciosas imágenes en este momento. Bueno, tenemos también imágenes en directo que nos llegan desde el Parlamento británico. Saben ustedes que Boris Johnson se las va a ver y se las va a desear para salir indemne de esta comisión a cuenta de lo que se ha llamado Partygate, las fiestas, más de una decena, que celebró el primer ministro y sus ayudantes en la residencia de Downing Street en pleno confinamiento de la sociedad británica. Nadie podía salir, pero ellos celebraban fiestas de alcohol, incluso en la víspera de los funerales del rey Felipe de Edimburgo. El Partygate, le llaman hasta los propios miembros del Partido Conservador, muchos de ellos están pidiendo la dimisión de Boris Johnson. Vamos a ver si al final tiene la mayoría suficiente para hacerlo. Y vamos a ver también que la pandemia no cancela en Rusia una vieja costumbre, la del ritual de los baños de Epifanía, que tienen lugar en esta época y que hacen en el agua helada de este lugar. El agua está congelada, a veces incluso tienen que abrir un pequeño agujero en el hielo para poder hacerlo, ¿eh? Nosotros estas imágenes nos dejan tiritando. Con ellas les dejamos, con Telenoticias 1, que viene a continuación de la mano de Elena Díez. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.